Buenos días a todos, yo soy Manetta Tuliani y bienvenidos a otra clase abierta en filosofía. ¿Y qué clase la que tenemos hoy? Una clase muy esperada por muchos de ustedes, ya que estaban preguntando, y es justamente la fenomenología husserliana. Primero que nada, y como pequeña advertencia antes de comenzar con la clase, la fenomenología que vamos a ver nosotros es la llamada fenomenología pura o fenomenología trascendental, que es aquella que pertenece a la escuela filosófica de Edmund Husserl. Esto lo aclaramos porque hoy en día hay una generalizada popularización de lo que es la fenomenología en sí, pero de la rama que proviene de lo que se llama fenomenología hermenéutica, que tiene sus raíces más que nada en el proyecto de Heidegger y todo el desenvolvimiento que se produce luego de eso, y también las llamadas fenomenologías aplicadas, que son aquellas filosofías que se apropian de lo que sería el método fenomenológico, pero dejan de lado toda la cuestión trascendental de la cual hacía énfasis Edmund Husserl. Cuestiones generales, Husserl nació en Prostějov en 1859 y fue alumno de Brentano y de Bolzano, quienes de hecho lo introdujeron a la filosofía, porque no nos olvidemos que Husserl era matemático, de la misma forma que Descartes. En una palabra, Husserl es el padre de la fenomenología moderna. Y decimos fenomenología moderna porque el término fenomenología ya había aparecido en la filosofía, no es novedad, pero Husserl funda lo que es la escuela fenomenológica como proyección de lo que es la filosofía trascendental. En una primera instancia, la fenomenología trata del fenómeno, que es aquello que se le aparece a la conciencia, es decir, es la realidad en tanto que experimentada por la conciencia. Es decir, que no se interesa por lo que la cosa es, sino en cómo se le aparece a la conciencia, porque como dice el propio Husserl, en la conciencia no hay diferencia entre ser y aparecer, porque solo hay aparecer, solo hay lo que hay para la conciencia. Entonces no interesa tanto cómo las cosas sean en sí, sino cómo son para la conciencia. Vayamos por partes porque la fenomenología es bastante compleja, tiene muchas partes, muchos conceptos que se interrelacionan unos con otros. También el propio Husserl va ajustando muchas veces su comprensión en lo que es el desarrollo de su propia obra, y aquí también tenemos que marcar que nosotros nos vamos a enfocar en general en lo que es el Husserl maduro, o lo que se conoce como el Husserl después del giro trascendental, que es el Husserl del siglo XX. Con respecto a las obras que nos interesan, tenemos las ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica, las meditaciones cartesianas, la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, la filosofía como ciencia rigurosa y la filosofía primera, que es una serie de lecciones que Husserl dicta entre 1923 y 1924. Entonces, cuando hablamos de Husserl, no podemos no tener en cuenta lo que es Descartes y Kant. Hay de hecho como una tríada que se va a generar entre lo que es la filosofía cartesiana, kantiana y husserliana, porque vamos a ver cómo Husserl de alguna forma dialoga tanto con Descartes como con Kant, y al final se va a asemejar mucho con Kant en lo que es su método y su propuesta. Con Descartes habíamos tenido el postulado de la res cogitans en oposición a una res extensa, que es la cosa pensante y el fundamento de todo conocimiento, como lo plantea Descartes cuando quiere volver a construir el edificio de la filosofía. Acá están, según Husserl, las bases de lo que es la filosofía trascendental. Y no nos olvidemos que estamos en la época del barroco. Con Kant, ya en la época ilustrada, tenemos la construcción del sujeto trascendental, o sea, ese sujeto que tiene las categorías a priori a través de las cuales puede conocer, es decir, las categorías que marcan las condiciones de posibilidad del conocimiento. Y esto es lo que se conoce también como el idealismo trascendental de Kant. Ya en el siglo XX tenemos la filosofía husserliana, que empieza a trabajar la idea de la subjetividad trascendental, que va a ser el tema de la fenomenología trascendental. Entonces tenemos a Descartes, a Kant y a Husserl, y vamos a ver que en Husserl se encuentran elementos que se refieren constantemente a lo que es la filosofía cartesiana y la filosofía kantiana del conocimiento, pero ahora reformuladas en términos de subjetividad trascendental, reformuladas en términos de fenomenología trascendental, para poder constituir las bases de lo que finalmente va a ser una filosofía como ciencia. Pero vayamos por partes porque hay muchos elementos importantes en la fenomenología husserliana. Entonces, dijimos que la fenomenología estudia el fenómeno,
pero para estudiar el fenómeno tiene que estudiar la conciencia, porque el fenómeno es la realidad como se le aparece a la conciencia. Entonces, el tema clave de la fenomenología va a ser el estudio de la conciencia pura, porque ahí están las condiciones de posibilidad del conocimiento. Para esto, obviamente, Husserl se va a retrotraer, como dijimos recién, tanto a Kant como a Descartes, y va a renovar la filosofía trascendental ahora en términos de fenomenología trascendental, que vamos a ver cómo la fenomenología trascendental es esta realización de la filosofía trascendental y va a ser la filosofía que de una vez por todas se va a posicionar como ciencia. Husserl va a tomar como punto de partida las meditaciones metafísicas de Descartes, que son para él el prototipo de la reflexión filosófica, como lo marca también él mismo. Es con Descartes que va a decir Husserl que comienza una filosofía científica de alto calado, es decir, que pasamos de un objetivismo ingenuo, va a decir Husserl, a un subjetivismo trascendental. Y se marcan las primeras bases, los primeros indicios de una filosofía como ciencia. Entonces, si hay que constituir la reforma radical de la filosofía, porque la filosofía no ha estado fundamentada como ciencia, entonces hay que volver al proyecto que planteaba en una primera instancia esta actitud y este programa, que es justamente el proyecto cartesiano. Entonces, Husserl, siguiendo un poco la línea y haciendo un poco referencia a la obra de Descartes, escribe las meditaciones cartesianas, donde va a plantear este retorno radical al ego cogito para tomarlo como punto de partida de toda filosofía radical y de toda reforma de la filosofía. Lo que está queriendo hacer Husserl es en esencia lo que también estaba intentando hacer Descartes, es fundamentar una filosofía como ciencia, es decir, una filosofía absolutamente fundamentada que tenga unos principios concretos, un método concreto y a partir del cual se pueda edificar todo el edificio de la propia filosofía. De hecho, hay una obra de 1911 de Husserl, La filosofía como ciencia rigurosa, en donde él plantea la crisis que tuvo siempre la historia de la filosofía de no poder constituirse nunca como ciencia. Entonces, de la misma forma que proponía Descartes tirar abajo el edificio de la filosofía para poder construirlo de nuevo sobre las bases en vez de arena movediza, Husserl lo que está queriendo hacer es de nuevo fundamentar una filosofía como ciencia. Como decía Husserl en las meditaciones cartesianas sobre Descartes, abro comillas, Descartes inaugura una filosofía de una especie enteramente nueva, cambiando el estilo total de la filosofía, da una vuelta radical del objetivismo ingenuo al subjetivismo trascendental, el cual parece tender en ensayos siempre nuevos y sin embargo siempre insuficientes a una forma final necesaria. Esta tendencia constante no portaría en sí un significado eterno, una eminente tarea para todos nosotros que nos es impuesta por la historia misma y en la que estamos todos invitados a colaborar? Cierro comillas. Y continúa, realizamos, siguiendo a Descartes, el gran giro que conduce a la subjetividad trascendental, la vuelta hacia el ego cogito en cuanto base apodícticamente cierta y última de todo juicio, sobre la cual ha de fundamentarse toda filosofía radical. Y como concluye en el principio de las meditaciones cartesianas, pero el único renacimiento fecundo no sería el que volviera a dar vida a las meditaciones cartesianas, no para adoptarlas, sino para descubrir ante todo el más profundo sentido de su radicalismo al ego cogito y a continuación los valores eternos que de ahí proceden. Si Husserl quiere fundamentar a la filosofía como ciencia, toda ciencia tiene un fundamento. En el caso de Descartes era el ego cogito. En el caso de Husserl va a ser la subjetividad trascendental. Y Husserl está convencido de que ninguna ciencia, ninguna filosofía hasta entonces indagó realmente en este universo profundo de la subjetividad trascendental que opera en todo vivir, en todo pensar, en todo existir, como lo marca justamente en la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. Cito: abro comillas, ninguna ciencia objetiva, ninguna psicología, que sin embargo quiso ser ciencia universal de lo subjetivo, ninguna filosofía ha tematizado ese reino de lo subjetivo, y en esa medida tampoco lo han descubierto realmente. Se trata de un reino de lo subjetivo absolutamente cerrado en sí, que es a su manera, que funciona en todo experimentar, en todo pensar, en todo vivir, así pues que no puede disolverse en lo anterior, y que sin embargo nunca ha sido captado, nunca ha sido aprendido ni conceptuado. Por eso la fenomenología trascendental justamente tiene que tener como objeto principal a la subjetividad trascendental, que va a ser el principio primero de toda filosofía como ciencia y obviamente de la fenomenología trascendental.
Y dijimos que si la fenomenología trascendental quiere ser la forma final de la filosofía trascendental y la única forma en la cual la filosofía puede finalmente realizarse como ciencia, tiene que tener un principio, pero también tiene que tener un método, como lo tienen todas las ciencias. Y el método que va a plantear Husserl como el método fenomenológico es lo que se conoce como la epogé. Entonces, la epogé es un proceso de suspensión o de puesta entre paréntesis de toda suposición sobre el mundo externo. Es decir, ponemos en paréntesis el mundo para poder determinar cómo es el mundo sin la aportación de la conciencia. Es decir, salimos de esa actitud natural en la cual la conciencia ya tiene su aportación a lo que es el mundo. Con la epogé no está en cuestión si el mundo es o no es, o si el mundo existe o no existe, sino que lo que importa es cómo el mundo es para el sujeto. El mundo queda suspendido como una plataforma de experiencias del sujeto, es decir, que si sea verdadero o falso, lo que importa es cómo se aparece. Es decir, que es una experiencia subjetiva, es una experiencia indubitable como fondo y como base epistemológico de todo conocimiento posible. Así se resuelven dos problemáticas que venían de Kant y de Descartes. Primero que se resuelve el problema de la res extensa, es decir, si se acuerdan, Descartes no había podido justificar la existencia del mundo extenso, es decir, del mundo de las cosas, pero ahora como el mundo se convierte en fenómeno, ya no importa si el mundo existe o no existe, solamente importa cómo se da a la conciencia. Y por otro lado, queda también resuelto el problema de la cosa en sí, el problema del noúmeno que había aparecido en Kant, porque si lo que solo hay es lo que hay en la conciencia, porque solo podemos saber lo que se nos aparece a la conciencia, entonces tampoco importa si hay una cosa en sí, porque lo que es el foco de la fenomenología es justamente cómo las cosas se le aparecen a la conciencia, es decir, los fenómenos y no ya el noúmeno o la cosa en sí. Veamos esta cita de Husserl en relación a la epogé en la crisis. Abro comillas, por la epogé fenomenológica yo reduzco mi yo natural humano y mi vida psíquica, el reino de mi experiencia psicológica de mí mismo, a mi yo fenomenológico trascendental, al reino de la experiencia fenomenológico trascendental de mí mismo. El mundo objetivo que para mí existe, que siempre existió y existirá, que siempre podrá existir con todos sus objetos, extrae, como ya he dicho, todo su sentido y su validez de ser, aquel que en cada caso tiene para mí, de mí mismo, de mí en cuanto yo trascendental, el que emerge únicamente con la epogé fenomenológica trascendental. Aquí damos un paréntesis. Husserl distingue entre el ego trascendental y el ego empírico. El ego empírico es el ego psicológico, individual, nuestras experiencias, nuestro mundo vivido como individualidades, como particularidades. Y después está el yo trascendental, que sería de alguna forma como ese sistema de estructuras que posibilita ya de por sí, de forma a priori, toda experiencia. Es decir, el yo trascendental es una condición de posibilidades, una estructura que habilita todo conocimiento, toda experiencia del sujeto, mientras que el ego empírico es contingente. El yo puro es entonces permanente porque acompaña todas las representaciones y el flujo constante de experiencias, es además idéntico a sí mismo, pues pertenece a la absoluta singularidad de un individuo y es en esencia no empírico, esto es trascendental porque no se forma en la experiencia sino que se forma a priori en la mente humana. Y todo esto constituye justamente el universo de la subjetividad trascendental. Entonces, hasta ahora vimos cómo la fenomenología trascendental reforma la filosofía trascendental y busca presentarse como la realización de la filosofía trascendental, es decir, resolver todas aquellas problemáticas que partían de Descartes y de Kant, plantearse como una filosofía absolutamente fundamentada cuyo tema principal es el universo no descubierto de la subjetividad trascendental. Vimos cómo es el estudio del fenómeno y el fenómeno es aquello que se le presenta a la conciencia, es decir, terminamos con la cuestión de la cosa en sí, terminamos con la división del mundo como res cogitans, res extensa, sino que lo que importa es cómo el mundo se le presenta a la conciencia. Y si yo quiero estudiar el fenómeno,
que es lo que se le presenta a la conciencia, tengo que estudiar primero qué es la conciencia, porque ahí están las condiciones de posibilidad del conocimiento, que son lo que constituye justamente la subjetividad trascendental. A la fenomenología le interesa la experiencia como algo subjetivamente vivido, es decir, el mundo como algo subjetivamente vivido, el mundo como una experiencia, pero no la experiencia de un individuo u del otro, sino en su forma general, en su forma pura. Y aquí está justamente la diferencia fundamental entre las fenomenologías populares de hoy en día, en donde se hace un énfasis en lo que es la experiencia individual, y la fenomenología pura como la había pensado Edmund Husserl. A Husserl le interesa el mundo, como dijimos, como algo vivido subjetivamente, es decir, el mundo como se le aparece a la conciencia, pero en su forma pura, es decir, en su forma trascendental. Lo trascendental es justamente lo que tiene que ver con las condiciones de posibilidad que están en la subjetividad para poder conocer el mundo. Y esas estructuras están en la subjetividad trascendental, que es la plataforma sobre la cual se construye toda la fenomenología trascendental y, por ende, toda filosofía como ciencia. Y la característica fundamental de la conciencia que propone Husserl es justamente un concepto que había heredado de su maestro brentano, que es el de intencionalidad. Intencionalidad, o en inglés aboutness, tiene que ver con esto que es en realidad casi como una obviedad, pero es que toda conciencia es intencional. Es decir, toda conciencia es siempre conciencia de algo. Es decir, está intencionalmente dirigida a un algo. No hay conciencia vacía, sino que hay siempre conciencia de algo. Entonces, conciencia y mundo están vinculadas por esta estructura fundamental de la propia conciencia, que es su intencionalidad. La intencionalidad es una propiedad estructural y universal de la conciencia, según Husserl, pero es muy interesante porque si bien toda conciencia es conciencia de algo, la conciencia es siempre conciencia de algo, pero es al mismo tiempo una esencia distinta a la de ese algo de lo cual es conciencia de. Es decir, la conciencia, como va a decir Husserl al final, no es un trozo de mundo. Si bien es del mundo, pero no es una cosa en el mundo, que es de hecho parte de la crítica fundamental que hace Husserl a Descartes, porque si se acuerdan, Descartes había concebido a la res extensa y a la res cogitans, es decir, son dos sustancias, pero básicamente son dos cosas de lo real, mientras que Husserl va a decir que la conciencia no es parte del mundo en ese sentido. Y esto lo vemos en detalle en los laboratorios, pero la conciencia es abridora del mundo. Es decir, no es que el mundo no exista si no hay una conciencia, pero el mundo no existe como sentido, no existe como correlato. Es decir, el mundo como significado es solamente y siempre el correlato de una conciencia, porque la conciencia es abridora de mundo, digamos, dadora de sentido de mundo. Y ahí está justamente ese carácter no cósico de la conciencia. Y por eso, vieron que todo está como interrelacionado, pero por eso Husserl también en la filosofía como ciencia rigurosa critica el naturalismo, porque va a decir que el naturalismo y la generalización de lo que es la perspectiva naturalista va a entender a la conciencia desde el punto de vista naturalista, es decir, como una cosa más en el mundo, desde el punto de vista fisicalista, material, pero la esencia de la conciencia no es de carácter empírico, va a decir Husserl, porque ahí se pierde todo el entendimiento trascendental de la conciencia. Entonces hay que plantear una nueva ciencia que aborde este universo no descubierto de la conciencia pura, de la conciencia trascendental, de la cual se va a encargar justamente la fenomenología trascendental. Como dice Dermot Moran en Introduction to Phenomenology, y cito, la conciencia no debe ser vista de manera naturalista como parte del mundo en absoluto, ya que la conciencia es precisamente la razón por la cual ha habido un mundo ahí para nosotros en primer lugar. Para Husserl no se trata que la conciencia cree el mundo en un sentido ontológico. Esto sería un idealismo subjetivo, consecuencia en sí misma de una cierta tendencia naturalizadora, según la cual la conciencia es causa y el mundo es su efecto, sino más bien que el mundo se abre, se hace
hace significativo o revelado a través de la conciencia. El mundo es inconcebible sin la conciencia. Tratar la conciencia como parte del mundo, cosificar la conciencia, es precisamente ignorar el papel revelador y fundacional de la conciencia. Cierro comillas. Husserl quiere fundamentar una filosofía absolutamente subjetiva, pero no relativista, una ciencia absolutamente subjetiva que comprenda cuáles son las estructuras que están en la subjetividad que posibilitan toda experiencia del mundo. Lo que le interesa a Husserl y la pregunta que se hace Husserl es justamente cómo se constituye la objetividad para la subjetividad. Es decir, cómo la subjetividad es el medio para poder alcanzar justamente la objetividad. Como preguntaba él en la crisis de las ciencias, en la medida en la que es la razón la que determina lo que es, ¿cómo puede separarse la razón o lo que es? Si yo quiero conocer en profundidad lo que es la esencia del mundo, tengo que primero comprender lo que es la esencia de la conciencia, que es mi condición de posibilidad para poder llegar al mundo, porque la conciencia es la que me abre el sentido justamente del mundo. Y por eso al final, y esto lo veremos más adelante, porque como ven, la fenomenología tiene muchísimas ramas, muchísimos nodos conceptuales que se interrelacionan. El objetivo final de Husserl era constituir a la fenomenología como una ciencia de las esencias, como la llama él, porque no se trata de conocer tan solo objetos, sino de llegar a la esencia más profunda de las cosas. Y no solamente una ciencia de las esencias, sino al final una ciencia de las ciencias, porque va a investigar aquello que le es intrínseco a toda disciplina científica, que es la relación conciencia-mundo. Es decir, las ciencias tratan de diversos objetos, pero hay algo que tienen en común todas las ciencias, y es esa relación de la conciencia con un algo. Entonces, la fenomenología, ¿por qué es la ciencia de las ciencias? Porque investiga aquello que está en realidad en el fundamento de toda ciencia, que es justamente esa relación. Entonces, es a partir de la fenomenología que, según Husserl, se van a poder ahora y finalmente constituir todas las ciencias. Me parece que esto como primer marco de introducción a la fenomenología es bastante suficiente, pero creo que la fenomenología pura, la fenomenología trascendental, realmente arroja muchísima luz sobre lo que es el estudio de la conciencia, sobre lo que es el estudio no materialista, no fisicalista de la conciencia, sino que trae toda esta lectura ontológica, incluso trascendental y pura, de lo que significa la conciencia en relación al mundo, y cómo la conciencia es abridora del mundo para todos nosotros, ¿no? Es casi como propios ojos, que no los vemos al ver, pero sin los cuales no podríamos ver el mundo, ¿no? Entonces me parece que en este sentido la fenomenología trata una temática muy profunda de lo que es la filosofía, y de hecho el modo de abordarlo de Husserl, la radicalidad del proyecto de Husserl como reforma total de la filosofía para poder encontrar el principio primero, me parece que vale la pena indagar. Hay muchas ramificaciones de la fenomenología, de lo que acabamos de ver hoy como primer introducción a lo que es la fenomenología trascendental, pero después tenemos todo el mundo y toda la dimensión de la fenomenología trascendental como ciencia, que eso lo vamos a indagar en otra ocasión. De hecho, en el laboratorio 2 le damos especial énfasis a esta cuestión. De hecho, hacemos ejercicios, debates y muchas cuestiones prácticas al respecto, porque es un tema y un debate realmente muy extendido en lo que es la historia de la filosofía sobre esta posibilidad o imposibilidad de la filosofía de poder constituirse como ciencia. Luego está toda la otra cuestión del estudio de la subjetividad trascendental, luego la cuestión del sentido, del significado del mundo, es decir, hay muchísimas ramas. Esto es como una pequeña entrada a lo que es la fenomenología, y obviamente, como mencionamos, lo vemos en más detalle en lo que son nuestros laboratorios y sobre todo el laboratorio 2, estudios avanzados en subjetividad. Espero que les haya sido útil. Nos vemos en otra clase abierta en filosofía, y si les interesa profundizar mucho más en los temas, no olviden inscribirse en el laboratorio 2, estudios avanzados en subjetividad, donde vamos a ver el proyecto de Husserl en profundidad. Las inscripciones ya están abiertas, así que nos veremos el 26 de octubre. Que tengan un buen día y nos veremos en la próxima ocasión.